Muy buenas tardes a todos. Ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de charla sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Morena y por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros Alejandro, Paola, Hola. Salvador, Jaime, Víctor, Carlos, bienvenidos todos. Gracias. Pues bienvenida nuevamente a este café, doctora. Ahora sí ya como candidata. Ya como candidata, y ya en plena campaña. Sí. Y yo quisiera empezar este tema justamente y este análisis sobre la cuestión de seguridad. Creo que es un tema que nos atañe a todos, que nosotros hemos estado cubierto, hemos hecho coberturas completas en la seguridad en la Ciudad de México y en el interior de la República. Y me gustaría conocer cuál es su propuesta en ese sentido y cuál es su percepción de la seguridad en el país. Sí. Primero, yo pienso que la mejor manera o el mejor indicador que podemos utilizar para la seguridad en nuestro país es el que dicen los ciudadanos, que es una encuesta del INEGI, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, por lo menos en las ciudades más importantes del país. En la última, los resultados últimos del INEGI, lo que dice es que la percepción ciudadana en las principales ciudades del país, de los habitantes de estas ciudades, pasó de una percepción de inseguridad del 77% en 2018 a cerca del 56%, si mal no me equivoco, en 2022-23, al cierre del 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando todavía hay temas de seguridad en el país evidentes, hay una percepción en las principales ciudades de que es más seguro. Y yo digo que más allá de que disminuyeron los homicidios y de los números del Sistema Nacional de Seguridad, pues ese es un dato muy importante. Ahora, todavía falta por hacer. Entonces, ¿qué propuesta tenemos? Yo trabajé en la Ciudad de México en el tema de seguridad y tuvimos todavía resultados más importantes. Bajamos en 50% los homicidios dolosos, casi 60% los delitos de alto impacto. Entonces, yo hablo de que para tener más resultados de seguridad necesitamos dos brazos fundamentales. El primero es la atención a las causas. No puede haber política de seguridad, antes le llamaban prevención, si no se atiende a los jóvenes del país que se dejaron abandonados durante tantos años. El presidente construyó universidades, construyó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero nosotros en la ciudad hicimos todavía más. Yo hice 2 universidades públicas con 50,000 estudiantes, 294 centros comunitarios, el programa Jóvenes Unen al Barrio, donde sacamos a cerca de 11,000 jóvenes de la delincuencia y otros programas. Y eso tiene que seguirse haciendo a nivel nacional. Que los jóvenes no es que tengan oportunidades, es que tengan acceso a derechos, porque son derechos. La educación, la cultura, el deporte y el derecho a una vida que no los lleve a prácticas violentas, sino que le lleve a una orientación distinta. Y la otra tiene que ver con seguir disminuyendo la impunidad en el país. Que si es delincuencia organizada, que si es violencia familiar, por poner los dos extremos, lo importante aquí es que si se comete un homicidio, el homicidio tiene que ser sancionado. ¿Qué fue lo que hicimos en la ciudad? Le dimos capacidad de investigación e inteligencia a la policía, mucha coordinación con la Fiscalía General de Justicia e incluso con el Tribunal Superior de Justicia. Además de lo que hicimos para mejorar las condiciones de la policía. Nosotros lo que tenemos que hacer en el país es seguir avanzando para que homicidio que se cometa, homicidio que es sancionado. Robo de vehículo con violencia que se comete, robo que tiene que ser sancionado. Y para eso, con el sistema penal acusatorio que tenemos en el país, pues eso le corresponde actualmente a las fiscalías. Porque la Guardia Nacional solo puede detener en flagrancia o solo puede vigilar. Tiene que haber, creo yo, más coordinación entre los cuerpos de seguridad, las policías estatales, la Guardia Nacional, las propias Fuerzas Armadas, el área que se dedica a seguridad, su vínculo con las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y también que el Poder Judicial contribuya a la pacificación. ¿Pero qué podría hacer con la FGR? Porque lo hemos visto. Yo invitaría al fiscal a que estuviera en el Gabinete de Seguridad. Me criticaron hace unos días, salió en un medio, porque no es lo mismo autonomía que coordinación. Ellos son autónomos,
Pero eso no quiere decir que no se coordinen con la Guardia Nacional, más en el tema de seguridad y de la pacificación del país, que es fundamental. No es que la presidenta le vaya a dar instrucciones al fiscal, pero es mucho mejor que se haga un análisis integral de cómo está la seguridad en el país, qué parte tienes que investigar, a dónde tiene que orientarse. Y eso no significa dar instrucciones, sino sencillamente se mantiene la autonomía, pero se fortalece la coordinación. La Fiscalía hace las carpetas de investigación. Ellos tienen la Agencia Federal de Investigación y otras áreas. Pero si esa inteligencia, y estamos hablando de inteligencia para los delitos, no de otro tipo de inteligencia, si esa inteligencia se vincula con quien hace las carpetas de investigación, los ministerios públicos, porque lo que se requiere para hacer una carpeta de investigación son pruebas de que un delincuente hizo lo que se dice que hizo, o investigación general para ver cómo disminuimos el robo en determinada carretera, que es presencia, pero también detención de quien se dedica al robo en las carreteras. Se logró disminuir al 50% en los homicidios dolosos en la Ciudad de México. Esa sería la cifra a esperar en 6 años. Ese es el compromiso, disminuir 50% en los homicidios. No sé si podamos hablar de un porcentaje, pero lo que sí puedo decir es que vamos a disminuir más los homicidios. Le tocarían 3 meses de Norma Piña todavía con la presidencia de la Corte. Sí. ¿Cómo podrían involucrarla? Bueno, nosotros estamos planteando una reforma al Poder Judicial que es indispensable que se discuta. Y porque en realidad no es que el presidente esté enojado con la Suprema Corte, sino que la Suprema Corte ha tomado una serie de actitudes. A mí me tocó el 5 de febrero del año pasado, todavía era jefa de gobierno, cuando la presidenta de la Suprema Corte decidió no levantarse cuando entró el presidente de la República. Es un asunto institucional, no es un asunto personal. Y ahí vino un primer agravio, ¿están de acuerdo? Pero más allá de eso es cómo ha actuado la Suprema Corte. Lo importante, yo creo, para la gente es, además de esa discusión, es que tenemos que seguir avanzando en la atención a las causas y la cero impunidad. Y para eso tenemos que establecer mecanismos de coordinación. Bueno, vean la tragedia, por ejemplo, de lo que pasó hace unos días, que tomaron Periférico Norte en la zona metropolitana del Valle de México, porque un juez liberó a una persona que abusó de una niña de 4 menor. años. Un juez estatal. Un juez estatal, del Estado de México. pero también, digamos, finalmente y bueno, es una tragedia tremenda ese caso en particular, pero tú dices, a ver, ¿cómo es posible que existan jueces que le pidan a una niña de 4 años que día, hora y lugar del abuso? Sí, ¿Eso es pero eso también... ¿Se resolvería si el pueblo vota por los ministros? Sí, porque tienen una responsabilidad distinta. Entonces yo por eso pongo en la mesa, lo he dicho en estos días, es que a poco tenemos un poder judicial y el tema perfecto. No, perdón, sirve en general a un grupo de intereses. La gente humilde no tiene acceso a la justicia en nuestro país. Y el tema es cómo construimos un poder judicial que ayude a pacificar el país y que permita que el que menos tiene tenga acceso a la justicia y que haya una división clara entre poder judicial, poder legislativo y ejecutivo, pero con coordinación. Y en cuanto a los cárteles, doctora, la mayor parte de los homicidios y la violencia en general en el país, pues es la disputa entre los grupos criminales. ¿Qué cosa extra? ¿Qué falta? Porque es el problema que más preocupa al país. ¿Qué cosa diferente va a ser ante ese problema en el país? Es el tema de la cero impunidad. Así lo hicimos en la ciudad. En la ciudad, el anterior jefe de gobierno decidió por decreto que no había crimen organizado. Sí había crimen organizado cuando llegamos y disputa por territorios, pero no nos fijamos en el tema de los grupos delictivos y la delincuencia organizada, sino en quién genera violencia y cómo disminuyes la impunidad ante el generador de violencia. Y entonces disminuimos la impunidad, hay más detenciones de homicidas y desarticulación de bandas delictivas a partir de la inteligencia y de la investigación, pero también hay más detenciones de feminicidas. En la Ciudad de México, gracias a la Fiscalía de Feminicidios que hizo la fiscal, hay
el año pasado hubo más detenciones de feminicidas que feminicidios cometidos, porque se detuvieron a los feminicidas de ese año y a feminicidas de años anteriores, gracias a un modelo de investigación que se hizo. O sea, va de lo micro a lo macro, es decir, van sobre La el impunidad, delincuente el tema es la primero. impunidad, el tema es la impunidad, de disminuir la impunidad. Sé que no nos va a con querer inteligencia adelantar y investigación. ahí el gabinete, pero Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Todavía Federal, no te secretario de voy a Gobernación, adelantar, pero ¿de qué va a trabajar conmigo? Va a trabajar conmigo. va a estar ahí. El tema está... Bueno, depende de él, a lo mejor se quiere quedar de senado. Política de drogas. ¿Tiene alguna propuesta al respecto? Fentanilo también para... No, fentanilo a lo mejor no, pero ¿qué Marihuana. drogas sí permitir o no criminalizar para que también eso ayude en algo a la estrategia? Bueno, una cosa es el consumo, digamos, criminalizar el consumo, y otro es si permites o no. Yo creo que hay que ver primero la relación con Estados Unidos, todo eso tiene que verse. Y segundo, hay que ver los ejemplos de donde legalizar. Por ejemplo, California, lo más reciente, ¿no? Porque no es lo mismo los Países Bajos. Ahí culturalmente es otra cosa y tienen muchos años y de hecho tienen algunos problemas ahora. En California no ha tenido el resultado que esperaban que tuviera. Ni en términos de la comercialización, digamos de que hubiera sido un negocio redituable, ni en términos de consumo. Al revés, abrió la puerta a otras drogas. Entonces hay que ver esos ejemplos porque finalmente hoy existen drogas químicas de un poder enorme como el fentanilo y lo que nosotros tenemos que cuidar en México es que el efecto del fentanilo que tiene Estados Unidos no lo tenga México. Es una tragedia lo que están viviendo allá. Aquí hay homicidios, pero son 28,000 homicidios. Allá son 100,000 jóvenes que se mueren por consumo de fentanilo. Entonces nosotros no podemos permitir que eso llegue a México porque habla de un problema de salud pública y un problema de descomposición social. Entonces, tener esta idea nada más de legalizar la marihuana, por ejemplo, hay que ver qué ha pasado en otros lados y su impacto que podría tener en México. Qué bueno que hubo marcha, porque si no, no habría democracia. Si no hubiera marchado la oposición, pues no habría democracia en México. El asunto es cómo discutes políticamente frente a esa marcha, que es distinto. Entonces hay posibilidad de debatir. A ver, ¿cómo lograr la unidad del país para que sí, hay unidad en el país, pero eso no quiere decir que todos pensemos igual. Yo creo que, a ver, ahora que hay elección se va todavía a polarizar más el debate. O sea, el fin de semana fue una guerra de telefonazos, a ver quién tenía el teléfono de quién. ¿Qué es eso? No, eso está mal. O sea, que se metan a tu teléfono, pues eso está mal. Pero el tema es que naturalmente en cualquier elección pues se polarizan las posiciones. Sí. Eso no quiere decir que hay una polarización social, sino que hay, pues está por definirse qué proyecto de nación quieres. Y en ese proyecto de nación pues hay un debate. Cuando termine la elección va a haber naturalmente un proceso pues de reconciliación, de acuerdo, porque pues ya tiene reacomodo y entra pues un nuevo sexenio y normalmente pasa así. Pero yo lo que digo es que puede alguien molestarle una forma u otra, pero el tema del debate en el país es importantísimo. Antes no había debate, cuando yo era joven no había debate, había pensamiento único, ahí sí había pensamiento único y los que nos queríamos manifestar ahí sí salían a garrotazos. ¿Qué más división hay que la desigualdad social que provocaron los gobiernos anteriores? La desigualdad. En el gobierno de Calderón es cuando más desigualdad social ha habido de los últimos años. La pobreza más extrema y la riqueza más abundante. ¿No es eso polarización social? Pero no había una confrontación entre los fifís y el pueblo bueno. Bueno, pero etcétera. A ver, ahora se disminuyó la desigualdad. Vamos a hablar de polarización social. En la época de Calderón, la desigualdad a los niveles más altos. Eso sí es polarización. Y la verdad es que gracias a que llegó el presidente López Obrador hay paz social en el país. Yo como jefa de gobierno había una víctima y me reunía con ella. Ese es mi estilo de gobernar. Hay otros que tienen
o el presidente López Obrador, por las características de su gobierno, por cómo es él, tiene una forma de gobernar. Yo voy a tener otra forma de gobernar. Otra forma de gobernar. Sí, pero coincidimos en los principios. Claro que hay formas distintas porque eres una persona distinta. Sí, es que se habla de la figura de continuidad y queremos Bueno, va a haber continuidad. ¿Qué va a haber de diferente? Porque una cosa es que haya continuidad, pero usted tampoco con un papel calca, ¿no? O sea, va a tener sus diferencias. No, es continuidad A de ver, proyecto. Continuidad de proyecto. Durante años se dijo en nuestro país que lamentablemente eran planes sexenales y que llegaba el nuevo presidente y acababa con todo. Qué bueno que va a haber continuidad, ¿no? Que le vamos a dar continuidad al Tren Maya, que le vamos a dar continuidad al interoceánico, que le vamos a dar continuidad a la refinería Oiga, ¿ya Olmeca, pensó sus megaobras? que vamos a ¿Ya sí. pensó sus megaobras? Pero ¿qué va a cambiar? O sea, si no va a ser un... Va a haber nuevas cosas, a ver. Le vamos a dar mucho más impulso a las energías renovables. Me voy a dedicar en una buena parte al tema de las mujeres. Soy mujer, primer presidenta mujer, pues claro que tenemos que avanzar en los derechos de las mujeres y en la erradicación de la violencia. Vamos a promover más la ciencia y la investigación como parte del desarrollo nacional, pero eso es pues parte de mi perfil. Yo soy científica, pues obviamente va a ser eso. Ahora, es como decía hace unos días que me hacían una entrevista, quieren que yo diga, por el bien de todo primero los ricos, pues no lo voy a decir, porque no lo pienso, porque yo creo que tiene que haber prosperidad compartida, que tiene que haber distribución de la riqueza y disminución de la pobreza. Y eso no viene con una economía que se riega desde arriba, sino una economía que se riega desde abajo, como lo ha hecho el presidente López Obrador. Y en eso, pues evidentemente, pues venimos del mismo movimiento, construimos juntos Morena, pues no vas a renunciar a lo que siempre has pensado, a tu ideología, a tu forma de hacer las cosas. Pero además ha tenido resultados. En México, la estabilidad económica de México hoy es envidiable para muchísimos países del continente y del mundo. Somos de los países que más ha crecido de la OCDE, quien más baja tasa de desempleo tiene, quien tiene una moneda fuerte, donde más inversión extranjera directa hay. Entonces, eso quiere decir que una economía, o sea, que el modelo neoliberal tuvo sus límites y que hoy la construcción de lo que llamamos el humanismo mexicano, la cuarta transformación, está generando bienestar. Y al final lo que buscamos es bienestar, democracia, libertades, en un ambiente en donde pueda haber inversión privada y se invierta en los ejes estratégicos y en las empresas estratégicas del Estado, y que haya educación y que haya salud y que los jóvenes tengan acceso a la cultura. Pues en eso estamos totalmente de acuerdo con la cuarta transformación. Entonces el modelo de desarrollo es muy similar y el seguir pensando en el que menos tiene. Entonces, ¿se definiría usted como la presidenta de la prosperidad? Compartida. Prosperidad compartida, presidenta de la prosperidad compartida. ¿Cómo van a cuidar a que no se le cuelen personajes que afecten este proceso que ya arrancó? Pongo algunos ejemplos del Partido Verde que quiere meter ahí algunos personajes cuestionables como Eugenio Hernández, expriistas que ya se han sumado que tendrán algún cargo. ¿Cómo garantizar que ellos sí se sumen a la transformación y no traigan cosas del pasado que ustedes mismos han criticado? Bueno, a ver, hay dos temas, ¿no? Sí. Uno, hay personas de otros partidos políticos que han decidido salirse de esos partidos políticos porque ya no se sienten representados en esta alianza PRI-PAN. Que no representa desde mi perspectiva y creo que desde la perspectiva de la mayoría de los mexicanos un proyecto de futuro, sino un proyecto de pasado. Entonces, en esa perspectiva hay personas que dicen, oye, yo ya no me siento representado allá, te quiero apoyar. Entonces, ese es un escenario. Otro escenario es la alianza que llevamos, la coalición. La gran mayoría de los candidatos de mayoría salieron por encuesta. Porque la encuesta puede ser perfectible, pero te da la mejor manera de representación de lo que piensa la gente. Por ejemplo, en este caso, en Querétaro, si mal no me equivoco, vamos separados en el Morena y el Verde, porque vamos juntos en todo lo federal, con excepción de algunos senadores, y en lo local, en algunas cosas vamos juntos y en otras cosas vamos separados. Entonces, pues ellos ya tomarán también sus propias decisiones. Lo importante aquí es que no se vulnere ni el proyecto ni los principios de lo que vamos a hacer una vez que ganemos. Porque en lo interno ya se sanó la herida que había con Marcelo. Adán Augusto ya está con usted, lo hemos visto. A Monreal Todos también. estamos juntos. Todos Ya, juntos. Van
¿Ya unidad de, vamos a cierre de filas? Unidad, absoluta unidad. Sí, a ver, pues es natural que haya algunas diferencias y demás. Lo importante es que todos estamos de acuerdo con el proyecto. ¿Participarás en los 3 debates? Participaré en los 3 debates. Los órganos autónomos que hasta el día de hoy, hasta cierto punto el presidente ha dicho que no se estaban manejando del todo bien, que hasta cierto punto había corrupción y la idea era un poco cambiar esa estructura. ¿Usted va a continuar con esa ideología o piensa que deben de mantener su autonomía? A ver, yo creo que en México, durante muchos años, había un problema y se creaba una nueva institución. Falta de transparencia, el INAI. Bueno, estos organismos de competencia que tienen que ver con la reforma eléctrica y otras reformas que hubo de aquel periodo. Vámonos con el INAI. La pregunta es, ¿queremos gobiernos transparentes? ¿Sí o no? Claro. Necesitamos una institución como el INAI, que recientemente se mostró que había problemas de corrupción, para que haya transparencia. Esa es la discusión. Más ejercicio público para más gente en vez de para obra pública, para programas sociales, para lo que tiene que hacer el gobierno para mejora. Y ahí creo yo que, por ejemplo, en la Ciudad de México yo tuve 100% de calificación de transparencia. Es el portal de datos abiertos que está premiado internacionalmente. No requerimos del Info Ciudad de México. Lo hicimos en el gobierno. Entonces la pregunta es, ¿se requiere el Info Ciudad de México o es más bien una ley que te diga cómo tienes que transparentar? Y Puentes va a tirar puentes ahora en campaña, propuestas para reconciliación con la clase media, que es uno de los sectores que según las encuestas y según los analistas está agraviada en algunos sectores con el gobierno de López Obrador. ¿Qué propuestas va a lanzar en la campaña? A ver, quizá hubo malos entendidos, yo lo diría así. Por ejemplo, con la comunidad científica, yo soy científica, con la comunidad cultural. Entonces, pues ahí estamos trabajando con la comunidad científica. Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo, pues es mi coordinador de diálogos por la transformación, es hiper reconocido en la comunidad científica. Entonces, Rosaura Ruiz, que fue presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia. Entonces, ahí pues hay mucha relación. También con el sector cultural hay mucha relación. Y yo creo que todos debemos estar de acuerdo en que lo que necesitamos en el país es mayor prosperidad y que la prosperidad le llegue a todos. Este tema, por ejemplo, de las clases medias, ¿no? Yo creo que el asunto es, como clase media también tú. Yo nací en la clase media, yo soy producto de la clase media y siempre he vivido en la clase media. El asunto es en mi vida, ¿con quién me identifico en el país? Por supuesto que con mi país, con México, por ser mexicana. Pero ¿hacia dónde miro? Yo, ahora que estuve con el Papa Francisco, yo uso una frase del Papa Francisco que me gusta mucho, que dice, no es lícito mirar a una gente de arriba a abajo a menos que le des la mano para levantarse. Y eso tiene mucho que ver con el que tiene resueltas sus posibilidades materiales. ¿A dónde miras? Y yo creo que todos tenemos que mirar al que menos tiene para darle la mano para levantarse. Y ese es, desde mi perspectiva, una de las esencias de la Cuarta Transformación. No permitir que nadie se quede atrás, que el desarrollo sea para todos. Y ahí se pone en el centro la discriminación, el clasismo, el racismo, que durante años estuvo escondido debajo del tapete en nuestro país y que ahora ha surgido recientemente. Doctora, ¿cómo se dio el encuentro del Papa Francisco? Fue un encuentro muy bonito. Yo conozco a Héctor y a Mauricio Sulaimán porque ellos me ayudaron a hacer la clase de box más grande del mundo aquí en la ciudad y ahí tuvimos relación y antes habíamos tenido alguna relación todo con el box, no había... Y establecimos pues una buena comunicación
Y ellos tienen muy buena relación con el Papa Francisco. Un día llegaron y me dijeron si quería yo visitar al Papa. Y les dije, sí, yo admiro mucho al Papa, más allá de su carácter religioso. Él tiene 2 encíclicas que para mí son algo impresionante, que es la encíclica relacionada con el medio ambiente, que es la Casa Nuestra, y la otra es la fraternidad para todos. La verdad es que yo podría decir que es muy similar el pensamiento de humanismo, de fraternidad, de cómo la globalización acabó con muchas cosas y cómo hay que recuperar. Entonces yo lo había leído, inclusive lo uso a veces en los discursos, y entonces cuando me dijeron eso dije, pues sí, pero no en un tema religioso, porque pues hay separación entre iglesia y Estado, yo ya estaba de precandidata, pues no debe ser así, ¿no? Entonces, a través de ellos y de una persona que también es muy cercana al Papa, que fue quien me regaló la rosa porque él es orfebre argentino y conocí al Papa desde antes, llegué y fue una conversación de cerca de 1 hora y cuarto en donde se habló de el perdón, de la importancia de... Bueno, por ejemplo, les platico, ¿no? Yo le dije, nunca pensé que iba a ser candidata a la presidencia de la República. Y él me contestó, yo tampoco pensé que iba a ser papa. Y entonces establece una comunicación pues muy especial, ¿no? Nos contó hasta chistes, pues. Entonces fue algo muy, muy bonito, ¿no? Y fue esa conversación y después... pues sigo en comunicación con Mauricio, con Adrián se llama, y con Héctor Suleiman. Así fue. El 50% de la conversación en redes sociales viene de bots extranjeros. 50% de la conversación en redes sociales viene de bots extranjeros, son argentinos. ¿Qué lectura hace, doctora, sobre este tipo de se quiere influir en la elección, evidentemente. Pues así hay. Ahora el asunto es, pues claro, pues es un tema electoral, evidente, no es o sobre el reconocimiento popular que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el segundo presidente más reconocido de todo el mundo. Entonces, evidentemente, pues es querer influir en el proceso político que se está viviendo en México. Las razones, quiénes son, pues ha habido muchos periodistas que lo han hecho, hay gente inclusive de fuera que ha hecho investigaciones, que lo ha presentado en las propias redes. Yo lo que creo ya hacia mi persona y lo que viene estos días es, más allá de eso, lo que nosotros queremos es que sea una campaña de propuestas. Creo que la mejor manera de combatir esto que está ocurriendo, hay que aclarar y hay que decir y no estamos de acuerdo, y en el caso de que haya una ofensa personal con notas falsas o política, pues hay que salir a aclararlo, sea personalmente o por parte del equipo, pero ¿cuál es la mejor manera de contrarrestar, digamos, eso? Pues con una campaña alegre de propuestas que levante el ánimo de la gente y que diga, pues vámonos hacia adelante. ¿Cómo siente la ciudad? ¿Cómo la está viendo en este momento? Yo sé que no es su campaña, pero de todas formas usted se tiene que mover acá y tiene mucha información de lo que pasa acá. Muy bien, vamos a ganar. Muy bien, con Clara. Bien, Sí. amplio. Está empanizado. El propio presidente dice que la ciudad se está Hamburguesando. empanizado Sí, y hamburguesando. Sí. Es Él dijo en parte, y es cierto, ustedes lo saben, que los medios nacionales muchas veces son de la zona metropolitana y no llegan a mayoría, otros lugares. sí. Ustedes tienen Sí. Milenio en otros estados. estados de la República. Una parte es eso, pero yo creo que también la ciudad... bueno, la ciudad es una ciudad progresista. Ahí a lo mejor no concuerdo tanto con el presidente. No es un jalón La de ciudad es progresista, la ciudad es de libertades. Aquí surgieron las libertades en el país y eso las y los capitalinos lo van a defender siempre. Y una ciudad democrática, y eso está muy identificado con nosotros. y como explica, en las encuestas tienen a Clara y a Taboada, no con una distancia menor que la que usted le lleva a Xochitl. Sí,
pero está arriba, por 10 puntos. Yo más bien le preguntaría, o ¿qué le recomendaría a Clara y a la estrategia en la Ciudad de México? Porque usted fue jefa de gobierno, nadie conoce cómo está la Ciudad de México. Como dice ahorita, es una ciudad progre. Y en ese sentido, ¿qué le recomendaría? Es una mujer, Clara es una mujer de primera. Es una mujer con toda la capacidad de gobernar la Ciudad de México, pero además tiene muchas virtudes, pero entre otras yo destacaría 2 o 3. Primero, su honestidad. Segundo, su capacidad creativa. Es una mujer hiper creativa para generar programas, proyectos y su capacidad de ejecutarla, porque puede haber alguien muy creativo y lo que hizo con las utopías en Iztapalapa es una belleza. Y no es fácil crear un barco con realidad virtual en medio del periférico de Ermita Iztapalapa, con pocos recursos, ejecutarlo gratuito y que tengan la posibilidad de entrar los niños de Iztapalapa a ver lo que nunca en su vida habían visto. Tiene mucha capacidad, por ejemplo, para resolver el tema de los baches. Ella hizo un gran trabajo en Iztapalapa. El tema, digamos, de la operación, de lo que tiene que ser un jefe de gobierno, que es los servicios públicos. Tiene mucha capacidad de distribuir recursos. Es una excelente mujer. 2 temas económicos. Reforma fiscal. Sí. ¿Sí? No, estoy escuchando. ¿Qué vas a hacer con Pemex? Sí, a ver. Reforma fiscal es una buena pregunta. Yo creo que todavía hay margen para mayor recaudación. Y una parte tiene que ver con lo que hicimos en la Ciudad de México, que es la digitalización y facilitar el cobro de impuestos o de contribuciones. Y también la apertura de un RFC, etcétera. Ha hecho mucho el SAT, pero todavía creo que si se hace más, hay margen todavía. Y en otras áreas del gobierno todavía creo que hay margen, antes de pensar en una reforma fiscal que incremente tasas o Petróleos Mexicanos. Otras cosas. A Pemex lo dejaron con una deuda muy grande en el periodo de Peña Nieto. Ahora ha podido bajar un poco, pero todavía sigue siendo muy grande. Entonces, estamos trabajando en una propuesta para Pemex. Infraestructura, ¿alguna mega obra? Pregunto eso. Sí. ¿Alguna refinería, aeropuertos? ¿Qué nos cuenta? A ver, va a haber trenes de pasajeros, aeropuertos también, pero más bien ampliación de aeropuertos, más que nuevos aeropuertos, carreteras, energía renovable y medio ambiente. Mucho. Ahora, el principal enemigo desde el principio de la administración actual que está terminando y que a la que dará continuidad si es que es presidenta, es la corrupción. Y todavía el año pasado quedamos en un número 126 de 180 países en el mundo como más corrupto. ¿Qué se puede hacer en ese sentido para, en una nueva administración, que se sienta más esa diferencia de adiós a la corrupción? Sí. A ver, se ha hecho bastante, porque sin aumentar impuestos, lo que ha hecho el presidente pues es impresionante, los programas sociales y las obras públicas. Estamos hablando de 2.4 billones de pesos al cierre del 2023, que representó de recursos adicionales. Pero todavía es importante hacerlo en los niveles más bajos. Hemos estado trabajando con Javier Corral, que ha trabajado mucho estos temas en los diálogos por la transformación. Él tiene una serie de propuestas de una fiscalización más clara y de sanciones a aquella persona que utiliza recursos públicos o que hace un mal uso del servicio público. Entonces, estamos trabajando. Porque usted no tuvo observaciones en 2022 de la Auditoría Superior. Sí, de la Auditoría Superior de la Federación no tuvimos observaciones. Que cayó muy bien ahora, sí, ¿no? La verdad es que... Ni 0 pesos. Yo confía plenamente en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que van a organizar y calificar esta elección. Yo creo que la confianza principal es en el pueblo de México y que salga masivamente a votar. Pero ellos han sido objeto de crítica. Participen. Oye, Entonces, el tribunal hicieron un... Sí, pero si participa mucha gente, no va a haber problemas. Eso es una votación masiva. Una votación masiva, muchísima participación. Hoy en el tribunal aprobaron un cuadernillo, van a ir ahí anotando las sanciones, ¿no? Para quien tenga injerencia del presidente, gobernadores de cualquier partido, y esto será tomado en cuenta para validar
la elección presidencial. ¿Están cuidando eso, cuidando no tener sanciones de este tipo, es decir, no romper la ley, ¿no? Y que tampoco, pues en un intento de ayudarles, gobernadores o el propio presidente, los termine perjudicando si es que se empareja la elección? Y que sí, pues, a ver, ya cuando estás en la campaña, evidentemente, pues está prohibido inaugurar una obra pública, todo eso está prohibido por ley y no puede hacerse. Por ejemplo, el 1 de marzo, pues nosotros ya no invitamos a los gobernadores, antes los habíamos invitado a algunos eventos, pues porque ya estamos en campaña, ¿no? Entonces, pues evidentemente todos se tienen que cuidar de cumplir las leyes electorales. Doctora, ya para terminar, si tuviera que hablar a la Cámara y toda la gente que lo está ahora sí escuchando, estuvo buena la discusión. Le quisiera preguntar si pudiera sintetizar su proyecto justamente como lo hizo en su momento Andrés Manuel. Sé, ¿no? Estos 100 puntos que ya tiene muy claros, pero estos 4 o 5 ejes de su propuesta de campaña, ¿cuáles serían? Serían seguir avanzando con inversión pública e inversión privada en el bienestar del pueblo de México, seguir avanzando en la disminución de los impactos ambientales que provoca el desarrollo en la limpieza de ríos y temas pendientes que hay en nuestro país, y seguir avanzando. Yo quiero ser recordada como una presidenta que impulsó la educación, que impulsó la salud pública y que impulsó el bienestar y la prosperidad compartida. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias por este buen debate. Muchas gracias. Enriquece la vida nacional. En el próximo Café Milenio. Muchas gracias, doctora. Gracias A todos. Gracias.